Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a desarrollar un ejercicio sobre prueba de hipótesis, diferencia de medias. Una fábrica de limpiadores de parabrisas está considerando utilizar dos nuevos hules sintéticos. El encargado de ver si los limpiadores fabricados con los dos tipos de hule se desgastan de la misma manera, equipó 12 automóviles con los dos nuevos limpiadores, uno de cada tipo de material. En los automóviles 1 a 6, el limpiador derecho está fabricado con el material A y el izquierdo con el material B. En los automóviles 7 a 12, el material A fue utilizado en el limpiador izquierdo y el material B en el limpiador derecho. Los coches fueron conducidos en condiciones de operaciones normales hasta que los limpiadores ya no funcionaban adecuadamente para limpiar el agua de la lluvia de los parabrisas. Los datos corresponden al tiempo de vida útil en días de los limpiadores. A un nivel de significancia del 5%, preguntan, ¿se desgastan de la misma manera los dos materiales? Y ahí tenemos la información. Estos son los días que demoró cada limpiador dentro del automóvil antes de que se dañara. Como estamos hablando de duración, vamos a decir que es una variable continua y vamos a trabajar con medias. Algo muy importante, tenemos que tener muy claro qué es lo que nos dice el enunciado para poder manejar la información adecuada y proceder con la prueba de hipótesis. Observen, por ejemplo, que nos dicen, en los automóviles 1 a 6, el limpiador derecho está fabricado con el material A. Entonces yo voy a seleccionar, voy a subrayar con azul esos materiales A. Ahora nos dicen que el izquierdo, del 1 al 6, están con el material B. Aquí lo tengo, o sea, con azul tengo el material A, con rojo tengo el material B. En los automóviles 7 a 12, el material A fue utilizado en el limpiador izquierdo. Entonces, el material A en el limpiador izquierdo y el material B en el limpiador derecho. Cuando yo vaya a hallar los promedios de duración, no del limpiador, sino del material con que fue hecho, entonces yo ya sé que los que están con azul fueron hechos con el material A y los que están con rojo fueron hechos con el material B. Listo. Vamos a mirar las condiciones que nos dan el ejercicio para poder determinar qué tipo de prueba voy a utilizar. Indudablemente que estoy hablando de dos muestras. Y como se trata de material, de limpiadores con material A y limpiadores con material B, estoy hablando de dos poblaciones diferentes. O sea, voy a sacar muestras de dos poblaciones diferentes. Muestras pequeñas porque no tienen sino 12 observaciones. Por trabajar con muestras pequeñas, ya yo tengo que ir pensando en que voy a trabajar con la distribución T. Adicional a eso, las muestras son independientes, no tiene que ver una con la otra. ¿Sí? De modo que yo puedo decir que la comparación, voy a comparar dos medidas, de muestras pequeñas independientes, tomadas de dos poblaciones diferentes, pero aquí hay algo que es indispensable y es suponer que las poblaciones de donde yo tomo las muestras se distribuyen de forma normal, con una media y una desviación típica desconocida, pero seguramente van a ser diferentes. Entonces, con base en eso, yo tengo que ir mirando qué estrategia voy a utilizar para mi prueba de hipótesis. Primer paso, planteamiento de la hipótesis. A mí lo que me están pidiendo en este caso es, me preguntan ¿se desgastan de la misma manera los dos materiales? Entonces, siempre debemos tener en cuenta que la pregunta que nos hacen nos va a direccionar la hipótesis alternativa. En este caso, vamos a probar que las dos medias, el promedio de tiempo que demora el material A y el promedio del tiempo que demora el material B son diferentes. Ahí tengo la hipótesis alternativa. Por regla, la hipótesis nula será lo que queda. O sea, que la promedio del material A dura lo mismo que el promedio del material B. Entonces, por tener esta desigualdad, voy a decir que la prueba es bilateral. O sea, que dentro de la campana voy a tener dos regiones de rechazo, una en la parte izquierda y otra en la parte derecha o parte superior de la campana. Paso 2, nivel de significancia. El ejercicio me dice que trabaje con alfa igual a 0,05, pero como esta es una prueba de dos colas,
ese nivel de significancia de 0,05 lo tengo que repartir mitad a la derecha y mitad a la izquierda, ¿sí? Para que me queden las dos zonas de rechazo. Y ahí es donde en la distribución T se trabaja con el área de extremo superior, que será alfa medios. Entonces, el área de extremo superior será igual a 0,025. El tercer paso me dice que establezca el estadístico de prueba. Ya hemos venido hablando que ese es un estadístico de prueba T. La prueba, el estadístico T se usa cuando yo no conozco la desviación estándar de la población. En este caso, como son dos poblaciones independientes, trabajo de la misma forma que se trabaja cuando conozco las desviaciones estándar. Pero en vez de las desviaciones estándar de la población, tengo que colocar las desviaciones estándar de la muestra. La diferencia radica es en los grados de libertad para la distribución T. O sea, que voy a decir que se trabaja igual a como se trabaja con muestras independientes con desviaciones conocidas, pero en lugar de sigma, que sería el conocido, se toma la desviación estándar de la muestra y la gran diferencia radica en el cálculo de los grados de libertad. Vamos a trabajar esto aquí aparte para que podamos mirar cómo desarrollamos el ejercicio. Aquí tengo los datos donde ya sabemos que los de azules son el material A y los de rojo son el material B. Y planteamos la hipótesis que fue el paso 1. La hipótesis nula es que las medias son iguales, la hipótesis alternativa es que las medias son diferentes. Hablamos del nivel de significancia y quedamos en que el área extremo superior era 0,025. Luego vamos a trabajar el estadístico T, pero ya sabemos cómo se trabaja. Simplemente tengo que hallar primero los grados de libertad. Y esta es la parte diferente en este ejercicio. Los grados de libertad lo hallo con esta expresión. Parece ser una expresión compleja. Hay que trabajarla con mucho cuidado, pero se van a dar cuenta que no vamos a tener inconveniente con ella. Antes de empezar a calcular los grados de libertad, voy a buscar la información que me dan las muestras. Tenemos que la media del material A es 224,166. La desviación estándar del material A es 55,1111 y la varianza del material A es 3037,2333. Eso es para la muestra A. Para la muestra B, la media es 227,0833, la desviación estándar es 53,7865 y la varianza es igual a 2892,9875. Esta es la información que me está dando las muestras. Voy a empezar a coger esa información y voy a reemplazarla en la expresión de los grados de libertad. Hay que ser muy cuidadoso. Iniciaré reemplazando antes de ponerme a hallar hacer cálculos. Del grado de libertad en el numerador voy a reemplazar la varianza por su equivalente y el número de elementos de las muestras que son 12. Eso tiene que ir al cuadrado. En el denominador hago lo mismo, teniendo en cuenta que en la parte de abajo los denominadores es n-1, para ambos casos será 11. Empezamos a resolver las divisiones que tengo arriba y me da que 253,1027 más 241,0822 está en el numerador y eso lo debo elevar al cuadrado, y lo mismo hago con el denominador. Ya reemplacé simplemente la división de cada varianza entre el tamaño de la muestra. Ahora procedo a hacer la suma en el numerador, 494,1849 elevado al cuadrado, y las divisiones que tengo en el denominador. Ni siquiera las divisiones, estoy elevando al cuadrado esas cantidades que tengo allí. Ahora totalizo el numerador y totalizo el denominador y por último encuentro los grados de libertad. Eso me da 21,9869. Se recomienda esos grados de libertad siempre aproximarlos al entero menor. En este caso, los grados de libertad podemos decir que son 21. Con esos grados de libertad es que yo voy a poder empezar a trabajar el estadístico. Entonces, el estadístico T, que sería el T teórico porque lo voy a buscar en la tabla, sería igual el T de 21
que es igual a más o menos 2,0796. Ya ustedes saben que me tengo que ir para la tabla T, voy en la parte de arriba, en la columna encabezada con el 0,025, entonces bajamos hasta el nivel, hasta n igual 21 y ahí encuentro 2,0796. Ese doble signo lo tengo que utilizar porque como voy a tener dos zonas de rechazo, cuando esté trabajando en el lado de la izquierda, el estadístico T va a valer menos 2,0796 y cuando esté trabajando en la zona de rechazo de la derecha, el estadístico T valdrá ya positivo 2,0796. El paso 4 es establecer una regla de decisión. Vuelvo e insisto, sin regla de decisión yo no puedo tomar ninguna decisión. Tengo que tener establecido previo, antes de hacer cualquier cálculo, cuál va a ser la regla de decisión. Para cuando yo calcule el T calculado, entonces yo pueda decir acepto o rechazo. Mientras tanto, no puedo. En este caso, estamos diciendo que acepto la hipótesis nula cuando ese T calculado quede en el intervalo del centro, el que viene desde menos 2,0796 hasta 2,0796. Si queda fuera de ese intervalo, estará en zona de rechazo y tendremos que rechazar la hipótesis nula. El paso 5 es tomar los datos de la muestra y sacar conclusiones. Mejor dicho, lo que yo tengo que hacer es calcular el T para la muestra. Por eso llamamos T calculado. Para el T calculado uso la expresión que se usa cuando estoy hablando de diferencia de medias, cambiando las desviaciones estándar conocidas por desviaciones estándar desconocidas y reemplazo. Entonces, para reemplazar, eso será igual en el numerador, la media de A, que ya la tengo calculada, menos la media de B, que también está calculada, dividido la raíz cuadrada de la varianza de A sobre el número de datos de A, más la varianza de B sobre el número de datos de la muestra B. Lo reemplazo y lo voy calculando. El numerador, la diferencia me da menos 2,9167. Y en el denominador, esa operación me da raíz cuadrada de 494,1849. Eso da menos 0,1312. Quiere decir que el T calculado será igual a menos 0,1312. Ahora voy a tomar la decisión. ¿Cuál será la decisión? Ese menos 0,1312 está dentro del intervalo que me propusieron. Entonces, como el T calculado sí pertenece al intervalo, se acepta la hipótesis nula. Esa es solamente la decisión, mas no es la respuesta al ejercicio. Para poderle dar la respuesta al ejercicio, tengo que contextualizar esa decisión que tomé. Entonces, conclusión. Si se acepta la hipótesis nula, o sea que la media A es igual a la media B, quiere decir que los datos proporcionan evidencia suficiente para afirmar que los dos materiales se desgastan de la misma manera. Y con esto queda resuelto el ejercicio.